Entre las culturas prehispánicas, una de las que más han sido estudiadas por todos los misterios que aún hoy encierran son los mayas. Para ellos el Xibalbá era un lugar de tinieblas, al que iban las almas una vez que habían terminado su tiempo aquí en la tierra. Un inframundo, el siguiente paso. Rogelio llega a la península de Yucatán acompañado de su libro de los espíritus y de Eduarda, su niñera. Gracias a sus lecturas y a las historias que escucha a su alrededor, le va a ir naciendo una obsesión por la muerte, la cual se va a acrecentar una vez que encuentre a un anciano al que todos aseguran que ha hecho un pacto con los demonios o los espíritus del Xibalbá para quedarse mucho más tiempo dentro del plano terrenal. Prepárense para sumergirse en cenotes y en la mitología maya porque toca desentrañar el cine con El monstruo de Xibalbá, de Manuela Irene. Ya saben que yo soy Costas y veamos. ¿Pueden todos los espíritus ir por doquiera? Los buenos van a todas partes y precisas que así sea, para que puedan influir en los malos. En lo personal celebro que hayan este tipo de historias en donde se resaltan subtramas de la muy vasta cultura mexicana, pues en muchas ocasiones somos bombardeados con espíritus, leyendas, monstruos que vienen prefabricados desde otras cinematografías y nos olvidamos de voltear a ver lo que tenemos dentro de nuestras propias historias. Donde también tenemos una variedad interesante, como lo que sucede con el Xibalbá, que de alguna manera encierra todavía muchos misterios dentro de la cosmovisión maya, pues puede entenderse como un lugar de sombras o de oscuridad. Partiendo de esto tenemos que esta es una cinta en donde resalta mucho la parte de la tradición oral, pues muchas de las historias que conocerá Rogelio parten de lo que le va a contar la gente alrededor de él. Es decir, un niño de su edad, un muchacho con cierto retraso mental, su niñera que todavía tiene ciertos recuerdos de su padre muerto, o un anciano al que se le va escapando la vida mientras cuida sus animales y sus terrenos. Todos ellos le van a ir dando algunas pistas de todo el sentido que tiene este lugar al que llegó, de la mística que lo rodea, sus costumbres, lo que dictan sus cánones mitológicos y de las diferentes costumbres que han sobrevivido a pesar del paso del tiempo. Y es que dentro del guión sucede algo bastante curioso que de alguna manera nos refleja esta resistencia ante las invasiones culturales o el propio arraigo de las costumbres ante lo foráneo, porque se van a ir mezclando diferentes idiomas, en este caso el inglés, el español y el maya. Mientras los mayas platican entre sí y se niegan a traducirle a Rogelio lo que están diciendo, porque de acuerdo con ellos son secretos que deben mantener solamente para su población, Rogelio por su parte emplea el inglés para pues de alguna manera desquitarse, proferir algunos insultos hacia ellos y sacar sus frustraciones, dejando al español como un eje de comunicación directa entre ellos. Y algo muy similar sucede con el uso de la música, pues hay una combinación que podríamos catalogar como extraña o rara dentro de los géneros que se emplean. Por un lado tenemos música que hace alusión hacia la época prehispánica porque se toca con ese tipo de instrumentos, y por otro lado tenemos algunos géneros como el jazz o como el rap que contrastan mucho tanto con el contexto en el que se desarrolla la historia como con algunos personajes, pero al mismo tiempo ayudan para darnos a entender cómo son otros personajes, en este caso Rogelio que viene desde fuera. Las actuaciones son un poco irregulares, se hace evidente que no todos ellos son actores profesionales, pero Rogelio tiene cierta gracia, es un poco dicharachero y siempre se encuentra con alguna respuesta para las situaciones que enfrenta. Podemos ir viendo cómo se desarrolla a pesar de que en un inicio le estaba costando trabajo relacionarse con los demás. Este detalle también se complementa un poquito con los diálogos que se incluyen dentro del guión, pues hay momentos en los que los personajes se escuchan bastante naturales gracias a que hablan muy parecido a lo que harían en la vida real, pero hay algunos otros momentos en los que esos diálogos son o muy estructurados o acartonados y que los hacen sentir como si fueran foráneos o que solamente tuvieron que aprenderse esa parte del diálogo. Quizá esta es la parte que más brinca dentro de la historia. En conclusión, El monstruo de Xibalbá es una película que resulta interesante en el hecho de resaltar elementos de la cultura mexicana para a través de ellos ir haciendo algunas reflexiones sobre la vida, sobre la muerte, crear cierta tensión con algunos personajes que al mismo tiempo van a generar miedo o tensión, dado el contexto en el que se desenvuelven o sus conductas, y además porque también aborda ciertas costumbres que van resistiendo al paso del tiempo o a la invasión de cosas o costumbres foráneas. Aún con los detallitos de las actuaciones y de los diálogos, me parece una propuesta que deambula entre lo experimental y lo introspectivo, que le va a permitir al espectador un acercamiento a la cosmovisión que está retratando. Es que anoche vi a alguien o a algo.
El monstruo. El monstruo de Xibalba. ¿Y ustedes qué piensan de la tradición oral, las costumbres o los conocimientos que hemos heredado de las culturas prehispánicas? ¿Creen que aún se puede explorar para identificar y contar muchísimas más historias dentro del cine? Dejen sus comentarios, los leemos. Y los invitamos a que se suscriban al canal, a que nos apoyen con sus likes, compartiendo el contenido o siguiéndonos a través de nuestras diferentes redes digitales. Y ahora sí, me despido. Soy Costas y vamos a seguir desentrañando el cine.